Hay algo que está ocurriendo en este momento, de forma silenciosa, en la mente de cierto tipo de personas. No tiene nombre en la cultura popular. No aparece en los diagnósticos médicos. No se habla de ello en las reuniones familiares ni en las conversaciones de trabajo. Pero está sucediendo, y quienes lo experimentan lo sienten en el cuerpo antes de poder ponerle palabras. Es una sensación de distancia, como si de repente existiera un cristal invisible entre tú y el mundo que antes habitabas con comodidad. Las conversaciones que antes llenaban las horas ahora suenan huecas. Los planes que antes entusiasmaban ahora pesan. Las personas que antes eran cercanas ahora parecen estar hablando desde un idioma que ya no es el tuyo. Y la pregunta que aparece, casi siempre en silencio, casi siempre de madrugada, no es qué les pasó a ellos. La pregunta es qué te pasó a ti. Descartes conocía esta sensación mejor que nadie, no como teoría, como experiencia vivida en el cuerpo, en la soledad, en el frío de una habitación pequeña en el centro de Europa. En el año 1619, siendo un hombre joven de 23 años, Descartes se encontraba aislado en una pequeña localidad de lo que hoy es Alemania, lejos de París, lejos de la vida social que otros jóvenes de su posición disfrutaban. Esa noche, el 10 de noviembre de 1619, algo se rompió en su interior. O quizás algo se abrió. Él mismo no sabría distinguirlo durante años. Lo que sí sabía era que después de esa noche, de esos 3 sueños que lo sacudieron hasta los huesos, ya no podía volver a ser quien había sido. El hombre que se durmió esa noche en Neuburg y el hombre que despertó a la mañana siguiente eran, en sentido profundo, personas distintas. Descartes entendió antes que nadie lo que la filosofía cartesiana confirma con precisión. Cuando una mente verdaderamente empieza a pensar, cuando cruza cierto umbral de profundidad, el regreso se vuelve imposible. No porque el camino de vuelta haya desaparecido, sino porque la persona que querría recorrerlo ya no existe. En este vídeo vas a entender 3 cosas. Primero, ¿qué es exactamente lo que ocurre en la mente de una persona que piensa con profundidad? ¿Por qué ese proceso genera un cambio que no tiene marcha atrás? ¿Y por qué la mayoría de las personas a tu alrededor no puede verlo ni comprenderlo? Segundo, ¿por qué ese cambio tiene un costo real, medible, físico, relacional? ¿Y por qué ese costo no es una señal de que algo salió mal, sino la confirmación de que algo salió exactamente bien? Y tercero, esto no es una crisis, no es una pérdida, es la única forma en que una mente como la tuya podía evolucionar. Ya no vuelven, y eso, como vas a descubrir, es la mejor noticia que tu vida podría darte. Hay un momento específico en que todo cambia, no es gradual, no es una transformación lenta que se puede rastrear semana a semana, es un umbral. Un instante en que la mente cruza una línea que no estaba marcada en ningún mapa y que, una vez cruzada, no puede deshacerse. Descartes dedicó gran parte de su vida a entender ese momento. Lo llamó en su forma más técnica, el inicio de la duda metódica. Pero en términos humanos, en términos de lo que se siente en el cuerpo, es algo mucho más visceral. Es el momento en que una pregunta que antes se hacía por costumbre, deja de poder responderse por costumbre. Es cuando el piloto automático falla. No se apaga gradualmente. Falla de golpe. Y en ese fallo hay algo que se parece al pánico, algo que se parece al asombro, y algo que se parece a caer hacia adentro. Descartes describió ese momento con una honestidad que pocas veces se enseña en las academias. En sus meditaciones metafísicas, Descartes escribió que había llegado a un punto en su vida en que comprendió que todo lo que había aprendido desde la infancia podía ser falso. No posiblemente falso, potencialmente todo falso. Las creencias sobre el mundo, sobre Dios, sobre su propio cuerpo, sobre lo que era real y lo que era ilusión. Todo puesto en suspenso. Esa fue su duda metódica. No una duda filosófica abstracta, sino una experiencia real de desorientación profunda. Como si el suelo debajo de los pies hubiera dejado de ser sólido. Como si todo lo que antes sostenía el peso de la identidad
hubiera resultado ser, en el mejor caso, provisional. Lo que Descartes descubrió, y lo que la experiencia de las personas que piensan profundamente confirma una y otra vez, es que ese momento no puede deshacerse, no porque la mente se dañe, sino porque ver es irreversible. Una vez que una mente entrenada para cuestionar ha cuestionado algo con suficiente profundidad, ese algo nunca vuelve a tener la solidez que tenía antes. Es como ver el mecanismo detrás de un truco de magia. Después de verlo, la magia desaparece para siempre, y no hay ninguna cantidad de esfuerzo ni de deseo que pueda devolverte la ilusión que perdiste. En la noche del 10 de noviembre de 1619, Descartes tuvo 3 sueños consecutivos que él mismo describió como los más significativos de su vida. En el primero, caminaba contra un viento tan fuerte que apenas podía avanzar, mientras otros a su alrededor parecían moverse con normalidad. En el segundo, un trueno lo despertó con violencia y vio el cuarto lleno de chispas de luz. En el tercero, encontró un diccionario y una antología de poesía, y en esa antología encontró la frase en latín que cambiaría el rumbo de su pensamiento: ¿qué camino seguiré en la vida? Descartes interpretó esos sueños como una señal, no en sentido místico, sino en el sentido de que su propia mente, incluso dormida, le estaba diciendo que el camino hacia el conocimiento verdadero exigía un tipo de soledad que el mundo social no podía darle. Después de esa noche, Descartes tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Se apartaría, voluntariamente, con plena conciencia. No porque odiara a la gente, sino porque entendió que cierto tipo de pensamiento no puede florecer en el ruido constante de la aprobación ajena. Un ingeniero de software de 34 años describió algo muy parecido en una conversación que tuvo lugar hace algunos años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta funcionando con eficiencia en todos los frentes: trabajo estable, relaciones sociales activas, una agenda llena de compromisos que le daba la sensación de estar viviendo plenamente. Entonces, durante un periodo de insomnio prolongado, empezó a leer. No por entretenimiento, por una especie de hambre que no sabía cómo describir. Filosofía, neurociencia, historia del pensamiento. Y en algún punto de ese proceso, algo cambió. No dramáticamente, casi sin que se diera cuenta. Pero un día se encontró sentado en una reunión social que 3 meses antes habría disfrutado, y sintió que estaba en un lugar equivocado. No con esas personas específicas, en ese tipo de conversación, en ese nivel de profundidad. Era como intentar respirar en un cuarto donde el aire se había vuelto demasiado fino, dijo. No podía fingir que me alcanzaba. Ese fue su umbral. Después de eso, ya no volvió al mismo lugar. No eres alguien que se volvió difícil. No eres alguien que se volvió arrogante o intolerante. Eres alguien cuya mente cruzó el umbral que Descartes describió hace más de 400 años. Y ese cruce tiene consecuencias reales, concretas, relacionales, que nadie te advirtió porque casi nadie las entiende. La primera de esas consecuencias tiene que ver con las personas, y es quizás la más dolorosa de todas. Descartes lo entendió en carne propia. Después de la noche de Neuburg, después de la decisión de apartarse del ruido social, Descartes se trasladó a los Países Bajos. Eligió Ámsterdam, una ciudad grande y anónima donde nadie lo conocía y donde podía vivir con la invisibilidad que necesitaba para pensar. Pasó casi 20 años allí, lejos de la vida social parisina, lejos de los debates de salón que consumían la energía intelectual de sus contemporáneos. Sus cartas de esa época revelan algo que los libros de filosofía rara vez mencionan. Descartes era profundamente consciente de que su elección tenía un costo. No lo lamentaba, pero no lo negaba. Lo que Descartes observó en su propio caso, y lo que la filosofía cartesiana explica con precisión técnica, es que existe una diferencia fundamental entre 2 modos de existir en el mundo. Descartes los llamó res cogitans y res extensa. La cosa que piensa y la cosa extensa, el mundo material, el mundo de los objetos y las apariencias.
La mayoría de las personas opera principalmente en el nivel de la res extensa. Sus conversaciones tratan sobre objetos, sobre eventos, sobre lo que es visible y tangible. Sus relaciones se construyen sobre el intercambio de experiencias superficiales. Eso no es un juicio, es una descripción. Es el modo en que la gran mayoría de los seres humanos ha navegado la existencia durante toda la historia. Pero cuando una mente desarrolla la capacidad de operar en el nivel de la res cogitans, cuando el pensamiento se convierte en el territorio principal de la existencia, algo se fractura en la conexión con quienes operan en el nivel opuesto. No porque ninguno de los dos sea superior, sino porque la brecha entre esos dos modos de existir es, en términos prácticos, casi imposible de salvar en una conversación de 2 horas en una cena. Es como intentar hablar de colores con alguien que solo percibe el mundo en blanco y negro. No hay mala voluntad de ningún lado. Simplemente, el lenguaje no alcanza. Una profesora de literatura de 39 años describió este proceso con una precisión que resultaría reconocible para cualquier persona que haya vivido algo similar. Durante años, había mantenido un grupo de amigas cercanas, mujeres con quienes había compartido los años de universidad, los primeros trabajos, los primeros amores. Se veían regularmente, hablaban por mensajes casi a diario, se conocían con la familiaridad que solo dan los años compartidos. Pero en algún punto, ella empezó a notar algo que al principio intentó ignorar. Las conversaciones que antes la llenaban empezaron a dejarla con una sensación extraña. No de aburrimiento, exactamente. Algo más parecido a hambre, como si hubiera comido pero sin nutrición. Salía de esas reuniones, dijo, sintiéndome más sola que antes de entrar. No porque ellas fueran malas personas, sino porque yo buscaba algo en esas conversaciones que ellas no podían darme. Y yo tampoco sabía qué era ese algo, lo que hacía todo más difícil. Las amistades no terminaron de golpe. Se fueron adelgazando, como un hilo que se estira demasiado hasta que un día, sin drama, sin pelea, simplemente ya no existe. Descartes escribió en una de sus cartas que la soledad del pensamiento profundo no es una condena, sino una consecuencia natural de haber elegido cierto tipo de vida interior. Según Descartes, la mente que se ejercita en la duda metódica inevitablemente se vuelve extraña para quienes nunca han dudado de esa manera. No es superioridad, es distancia, y esa distancia, aunque duela, es la señal de que algo genuino está ocurriendo en el interior. No eres antisocial, no eres frío ni distante ni incapaz de conectar. Eres alguien cuya mente opera a una profundidad que la mayoría de las relaciones cotidianas no está equipada para alcanzar. Y eso no es tu falla, es tu condición. Pero aquí viene lo que casi nadie dice sobre este proceso. Lo que sigue es probablemente lo más difícil de escuchar, y al mismo tiempo lo más liberador, porque nombra algo que muchas personas que piensan profundamente cargan en silencio sin saber cómo llamarlo. Cuando una mente cambia con profundidad, cuando cruza el umbral de la duda metódica y empieza a operar en un territorio diferente, aparece algo que no tiene un nombre preciso en el lenguaje cotidiano. Aparece la culpa, no una culpa dramática, una culpa sutil, persistente, que se adhiere a los pensamientos como humedad al frío. La culpa de haber cambiado, la culpa de ya no encajar, la culpa de no poder volver a ser quien eras para las personas que te conocieron antes, la culpa de, en cierto sentido profundo, haberles fallado al convertirte en alguien diferente. Descartes conocía esta culpa. En su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia, una de las mentes más brillantes de su época, y una de las pocas personas con quienes Descartes pudo hablar de verdad, él describió el peso que acompaña al pensamiento cuando éste se profundiza más allá de lo socialmente aceptable. La princesa Isabel le escribió sobre su propia experiencia de sentirse incomprendida por su familia, incapaz de participar en las conversaciones superficiales que se esperaban de ella, culpable de pensar demasiado cuando los demás parecían tan cómodos pensando poco. Y Descartes le respondió con algo que la filosofía cartesiana sostiene con rigor, que las ideas que nacemos poseyendo
Lo que Descartes llamó ideas innatas son en cierto sentido anteriores y más reales que todo lo que la experiencia y la sociedad depositan en nosotros desde fuera. Lo que Descartes descubrió en esa distinción es algo que tiene consecuencias directas para entender la culpa del cambio. Las ideas adventicias, las creencias que vienen del exterior, de la familia, de la cultura, de la religión, de la clase social, de los grupos de pertenencia, esas ideas incluyen, entre otras cosas, la idea de que cambiar es una traición, que quien cambia es desleal, que quien se vuelve diferente abandona, que quien cuestiona lo heredado está mordiendo la mano que lo alimentó. Estas no son verdades, son programas, son ideas que otros pusieron en tu mente antes de que pudieras evaluarlas. Y el proceso de pensamiento profundo, el mismo proceso que Descartes describió como duda metódica, consiste precisamente en empezar a separar lo que siempre fue tuyo de lo que solo parecía tuyo porque estaba allí desde el principio. Un contador de 42 años pasó la mayor parte de su vida adulta siendo el miembro confiable de su familia, el que estaba en todas las reuniones, el que nunca cuestionaba nada en voz alta, el que mantenía el tejido social del grupo con su presencia constante y su acuerdo constante, hasta que empezó a leer historia, luego filosofía, luego a preguntarse por qué creía lo que creía. No de manera agresiva, con una curiosidad que al principio parecía inofensiva, pero las preguntas que empezó a hacerse en silencio empezaron a filtrarse en sus expresiones, en sus silencios, en las cosas que ya no podía reír como antes. Su familia lo notó, y la palabra que empezaron a usar para describirlo fue arrogante. Empezaron a decir que me había vuelto arrogante, dijo, que ya no era el de antes, que había cambiado para mal. Y lo peor es que durante un tiempo les creí. Pensé que algo en mí se había dañado, que al aprender a pensar de otra manera me había convertido en alguien peor. Lo que tardó años en entender, lo que la filosofía cartesiana describe con exactitud, es que lo que su familia llamaba arrogancia era simplemente el resultado de haber dejado de repetir respuestas prestadas. Había empezado a responder con lo que realmente pensaba, y eso, en un entorno que funciona a base de consenso heredado, siempre parece una amenaza. No eres arrogante. No te volviste difícil. Dejaste de fingir que las respuestas prestadas te alcanzaban. Y eso tiene un nombre en la filosofía cartesiana. Se llama el inicio de la autonomía del pensamiento. Y es exactamente tan incómodo, tan costoso en términos relacionales, y tan necesario como Descartes describió que sería. Si en algún punto de este video has sentido que estás siendo descrito, que hay algo en estas palabras que nombra algo que llevas tiempo cargando sin poder articular, entonces lo que sigue en este video es para ti. Hay una comunidad de personas que están atravesando exactamente este proceso, que están aprendiendo a entender su propio cambio, no como pérdida, sino como dirección. Si este tipo de reflexión te ayuda, si sientes que estas ideas merecen seguir llegando a tu vida, considera acompañar este canal y formar parte de esa comunidad. Y en los comentarios, comparte algo concreto. ¿Qué es lo que ya no puedes tolerar que antes tolerabas sin problema? No como queja, como registro, como mapa de hasta dónde has llegado. Tu respuesta podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer para entender que no está sola en este proceso. Lo que viene ahora en este video es quizás lo más difícil de escuchar. Y también lo más honesto sobre lo que cuesta pensar de verdad. Porque hay algo que la cultura del desarrollo personal no dice con suficiente claridad. El pensamiento profundo duele. No metafóricamente, físicamente, somáticamente, de maneras que el cuerpo registra antes de que la mente pueda explicarlas. Descartes fue quizás el primero en intentar sistematizar esta experiencia con rigor filosófico. En su último gran tratado, Las Pasiones del Alma, publicado en 1649, apenas un año antes de su muerte, Descartes hizo algo que muy pocos filósofos de su época se atrevieron a hacer. Tomó las emociones en serio.
no como debilidades que debían ser suprimidas, no como irracionalidades que el pensamiento debía corregir, sino como fenómenos reales, físicos, localizables en el cuerpo, con causas identificables y efectos medibles. Descartes creía que las emociones no ocurrían solo en la mente ni solo en el cuerpo, sino en el punto donde ambos se tocan, en lo que él llamó la glándula pineal, ese pequeño núcleo en el centro del cerebro donde, según la filosofía cartesiana, el pensamiento se convierte en acción física y la emoción se convierte en impulso medible, lo que Descartes observó, y lo que cualquier persona que haya atravesado un proceso de cambio mental profundo puede confirmar, es que pensar con intensidad tiene consecuencias físicas reales. El agotamiento que sientes después de una conversación que exigió precisión. La tensión en el pecho cuando intentas explicar algo que sientes con claridad, pero que no encuentras las palabras para decir. La fatiga que aparece no después de haber hecho mucho, sino después de haber pensado mucho. Ese cansancio no es debilidad. Es el registro somático de un proceso que consume energía real. En su correspondencia con la princesa Isabel, que duró años y que es uno de los documentos más humanos que la filosofía occidental ha producido, Descartes habló de su propio cansancio. La princesa Isabel padecía lo que hoy reconoceríamos como una combinación de depresión y agotamiento crónico. Y Descartes, en lugar de ofrecerle soluciones racionales, le dijo algo sorprendente. Le dijo que el pensamiento profundo tiene un precio que el cuerpo paga, y que ese precio no es síntoma de enfermedad, sino evidencia de que la mente está haciendo algo que la mayoría de las mentes nunca hace. Le dijo que el cuerpo que acompaña a una mente despierta lleva una carga diferente a la del cuerpo que acompaña a una mente dormida, y que esa carga, aunque difícil, era también una forma de honor. Una médica de 45 años que había pasado las primeras 2 décadas de su carrera en un estado que ella misma describía como eficiencia sin presencia, describió el momento en que su cuerpo le presentó la cuenta. No fue una crisis dramática. Fue un cansancio que no cedía con el descanso, una sensación de estar presente en el cuerpo, pero ausente de la propia vida. Empezó a leer filosofía en las madrugadas, primero como distracción, luego como necesidad. Leyó a Descartes, leyó sus meditaciones, y encontró en la descripción de la duda metódica algo que reconoció de inmediato. Era exactamente lo que me había pasado, dijo, solo que al revés. Yo no había cuestionado todo desde el principio. Había vivido sin cuestionar nada. Y ahora mi cuerpo me estaba cobrando los intereses de esa deuda. El proceso de comenzar a pensar con profundidad no la curó del cansancio de inmediato. Durante meses, el cansancio fue mayor, porque pensar de verdad, cuestionar de verdad, exige energía que el piloto automático nunca exigió. Pero con el tiempo, llegó algo que el piloto automático nunca había podido darle. La sensación de estar presente, de que su propia vida le pertenecía. Tu cansancio no es una señal de que algo está mal. Es la señal de que tu mente está haciendo el trabajo más difícil que una mente puede hacer. Es el precio de la claridad. Y Descartes, que murió a los 53 años en Estocolmo, lejos de su Holanda adoptada, lejos de los pocos lugares donde había sentido que podía pensar sin pedir permiso, sabía mejor que nadie que ese precio, aunque alto, era el único que valía la pena pagar. Pero lo que sigue es quizás la pieza más importante de todo lo que este vídeo puede ofrecerte. Porque hasta ahora hemos hablado del umbral, de la distancia, de la culpa, del costo físico, pero no hemos hablado de lo que todo eso significa cuando se ve desde el otro lado. Hay una frase que Descartes escribió, y que quizás sea la más famosa de toda la historia de la filosofía occidental. 3 palabras en latín: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La mayoría de las personas conoce esa frase. Muy pocas entienden por qué es importante. No en el sentido académico, en el sentido de lo que realmente dice sobre la experiencia de ser una persona que piensa. Descartes llegó a esa frase después de un proceso de destrucción total. En sus meditaciones, después de aplicar la duda metódica a todo,
Después de cuestionar los sentidos, la memoria, el cuerpo, la existencia del mundo externo, incluso la posibilidad de que todo lo que percibía fuera el engaño de un genio maligno todopoderoso, Descartes llegó a un punto donde todo había sido destruido. No quedaba nada en pie. Todo era posiblemente falso, posiblemente ilusión, posiblemente engaño, y en ese momento de destrucción total, encontró lo único que no podía dudar, el hecho mismo de que estaba dudando, el hecho mismo de que pensaba. Y si pensaba, entonces existía. Pienso, luego existo. Lo que Descartes descubrió en ese momento, y lo que la experiencia de las personas que piensan profundamente confirma de manera visceral, es que hay un punto en el proceso de pensamiento profundo en que ya no es posible fingir. Cuando has visto con suficiente claridad que existes porque piensas, que tu pensamiento es lo más real que tienes, que es la única certeza que ningún genio maligno puede quitarte, entonces pretender que no piensas, actuar como si el pensamiento no importara, volver al modo de vida que operaba sin pensamiento, se vuelve no solo difícil sino literalmente imposible. Eso es lo que significa ya no vuelven. No es una metáfora, es una descripción de un proceso neurológico, filosófico y existencial que ocurre cuando una mente alcanza cierto nivel de autoconciencia. Una vez que sabes que existes porque piensas, el pensamiento se convierte en la casa. Y nadie que haya encontrado su casa puede vivir como si no la tuviera. Una diseñadora gráfica de 38 años describió este proceso con una imagen que resulta difícil de olvidar. Durante años había tenido la sensación de que su vida era algo que le ocurría desde fuera. Las decisiones, las relaciones, los proyectos, todo parecía llegar de algún lugar exterior y ella simplemente respondía, se adaptaba, funcionaba. Hasta que en un periodo de crisis profunda, después de una separación y un cambio de trabajo casi simultáneos, se encontró por primera vez en mucho tiempo sin el ruido exterior que había llenado cada silencio. Y en ese silencio empezó a pensar, no a planificar, no a resolver, a pensar, a cuestionarse quién era cuando nadie la estaba mirando, a preguntarse qué quería realmente, no qué se esperaba de ella. Ese proceso duró meses. Fue incómodo de maneras que no esperaba. Perdió algunas certezas que la habían sostenido, pero al final llegó a algo que no sabía que le faltaba. Llegué a mí misma, dijo. Y una vez que llegué, entendí que todo ese tiempo anterior había sido un largo rodeo. No lo cambiaría porque me trajo hasta aquí, pero no puedo volver a vivir de ese modo. No porque no quiera, sino porque ya no sé cómo fingir que no sé lo que sé. La filosofía cartesiana tiene un nombre para lo que esta diseñadora describió. Descartes lo llamó el punto de no retorno de la duda metódica, el momento en que el proceso de cuestionar ha destruido suficiente ilusión como para que la realidad que queda, aunque más pequeña, aunque más desnuda, sea tan claramente tuya que la alternativa de vivir en la ilusión se vuelva insostenible. Ya no vuelven no es una pérdida. Es la prueba de que el cogito funcionó. Es la prueba de que pensaste de verdad. Cuando dejas de operar en piloto automático, emerge la incomodidad de la presencia real. Cuando dejas de tolerar las conversaciones que no te alimentan, emerge el espacio donde las conversaciones que sí lo hacen pueden ocurrir. Cuando dejas de fingir que las respuestas heredadas te bastan, emerge la posibilidad de encontrar tus propias respuestas. Cuando dejas de poder volver a quien eras, emerge quien realmente eres. Descartes murió el 11 de febrero de 1650 en Estocolmo, donde había sido convocado por la reina Cristina de Suecia para enseñarle filosofía en sesiones que comenzaban a las 5 de la mañana, en un castillo sin calefacción, en pleno invierno escandinavo. Su cuerpo, acostumbrado a los inviernos relativamente suaves de los Países Bajos, no resistió. Murió de neumonía a los 53 años, solo, lejos de los pocos lugares donde había podido pensar en paz, rodeado de personas que lo admiraban sin poder entenderlo del todo. Esa muerte tiene algo que parece injusto cuando se ve desde fuera, y sin embargo,
Hay algo en ella que es perfectamente coherente con la vida que Descartes eligió. Fue hasta el final de sus posibilidades. No se quedó donde era cómodo, siguió a donde el pensamiento lo llevaba, aunque eso significara ir al frío, aunque eso significara la incomodidad, aunque eso significara que el cuerpo pagara el precio final. Este no es un proceso que puedas acelerar. No hay una técnica, no hay un método, no hay una guía de ejercicios que transforme en semanas lo que Descartes tardó décadas en recorrer. Lo que sí puedes hacer es entender lo que está ocurriendo en ti, darle nombre, dejar de interpretarlo como señal de que algo está mal, y empezar a verlo como señal de que algo está profundamente bien. La distancia que sientes de ciertos lugares y ciertas personas no es frialdad. Es el espacio que la claridad ocupa cuando llega. El cansancio no es debilidad. Es el costo real de un proceso real. La culpa no es evidencia de que hayas fallado a alguien. Es una idea adventicia, un programa heredado, que tu mente está aprendiendo a cuestionar con la misma duda metódica con que Descartes cuestionó todo lo demás. Si quieres acompañar este proceso con herramientas concretas, con ejercicios diseñados específicamente para este tipo de mente, nuestra guía de reflexión reúne los recursos que este canal ha desarrollado para ayudarte a atravesar este proceso con claridad y dirección. Encontrarás el enlace en la descripción. Y si quieres seguir en este camino ahora mismo, el vídeo que aparece en tu pantalla continúa exactamente donde este termina. Porque el cambio que ocurre en las mentes que piensan profundamente no termina con entender que ya no se puede volver. Empieza ahí. Lo que Descartes descubrió después de la duda metódica no fue el vacío, fue el cogito. Fue la certeza más sólida que una mente puede encontrar, y esa certeza, la tuya, está esperando del otro lado de todo lo que ya no puedes seguir siendo, ya no vuelven, y eso es exactamente lo mejor que podría pasarte.